Hola, estamos aquí en la primera entrega de este año de Letras de Café, un programa que es para fomentar no solamente la lectura, sino para darle espacio a los grandes escritores de la República Dominicana. Este año venimos con muchas entregas, con mucho deseo de tener lo mejor en el arte, de las letras, el arte plástica, en el arte de enseñar a leer, de imaginar el mundo. Y qué bien empezar por un escritor de mi pueblo, nacido allá en ese lugar tan hermoso, donde yo iba y escuchaba muchas historias en Polo Barahona. Polo Barahona siempre fue un pueblo que sentía nostalgia, no solamente porque por el frío, sino que era un pueblo que yo cuando iba a donde los curis, pero no los curis con K, sino los curis con C, iba a donde él me pasaba a veces un fin de semana o en la casa de Antonio Méndez en La Ullama. Y para mí siempre fue un pueblo mágico. Podía ver las luces de otros pueblos desde la montaña. Y hoy tenemos un escritor sureño de Barahona, nacido en ese lugar, José Espinosa Félix, un escritor que ha venido escribiendo cuentos, novelas, eh, libros de motivaciones personales. Y hoy me ha sorprendido porque aparte de ser ingeniero, tiene 11 obras escritas y eso es muy extraño en un ingeniero. Casi siempre se le deja a los abogados, a los eh, de otra profesión, a los psicólogos, pero me ha sorprendido hoy José Espinosa, pero gratamente. Bienvenido al programa Letra de Café. Bueno, saludos Marino y a los escritores también que nos ven por este canal y también por YouTube. Y agradecerte la invitación y que sea yo el primer escritor, el primer invitado De este de año. este año. Eso es buen augurio para mí. Te Eh, comentaba, José, fuera del aire, que a veces los escritores barahoneros o sureños no nos apoyamos uno con otro, pero no apoyarnos para decir que la obra es buena o es mala, no, no, sino para tener algún tipo de conversación, hasta para conocernos, porque los escritores del sur, cada quien hace su mundo solo, cosa de un escritor, pero no tiene ese tipo de encuentro, de compromiso inclusive militante, de ir a la puesta de circulación de un libro de un sureño o de escribir un artículo en el periódico destacando la obra que hace un sureño. Y veo que eso es poco común en los barahoneros. ¿Cuál será el origen de eso, José? bueno, yo mismo desconozco esa situación, porque se habla siempre de las personas, como dicen, cada cabeza es un mundo y fíjate, te invité a los próximos libros que yo voy a poner en circulación y tú me dices, yo voy porque me gusta apoyar a los barraoneros. Yo soy un ¿Sí? militante. Y yo también me gusta apoyar a los escritores, y más si es de mi pueblo, van a poner en circulación un libro, es muy difícil que yo no asista. Ahora, habría que ver los demás
cuál es la situación, cuál es la dinámica, sí. Ahí tenemos a Jan Elías, que está de los nuevos, y Jan Elías veo que apoya realmente con su presencia a los escritores. Dime una cosa, José, ¿cómo empezaste la escritura? Tú sabes que yo le doy vuelta, como que fue algo así como sorpresivo, como diría un político dominicano, es presidente por ómosis. Bueno, realmente yo entiendo que eso viene de la UAS. Cuando en esas horas libres yo comenzaba en la embajada, tú sabes que los pueblos tienen su embajada. La embajada de Barahona. yo en este caso la embajada de Polo, ASEUPO, Asociación de Estudiantes Universitarios de Polo. Yo era el presidente. Y entonces en los tiempos libres me ponía a escribir canciones y cosas así, y poesía, pero sin ningún criterio estructural, sino cosas sueltas. Y yo diría que pudo haber sido por ahí, porque después yo comienzo a escribir, a publicar libros en el 96. En el 96, que fue mi primer libro, un libro de carretera, que pensé hacer un folleto y después se convirtió en un libro, un atrevimiento mío, porque no es fácil uno construir un libro técnico con la poca base que uno logra en la universidad. En ese caso yo di 2 carreteras nada más, porque mi área fue de estructura. Y bueno, estructurar, sí. Entonces ya después, no sé, con un atrevimiento, escribí ese libro, y después de ahí me fueron surgiendo de una manera extraña algunas ideas, como el éxito integral, que ese está reeditado ahora recientemente, pero fue el segundo que se llama El éxito integral, ahora se llama Manual del éxito integral. Entonces yo entiendo que pudo haber sido por ahí, por esa parte, porque no ha sido claro, no ha sido una motivación especial de alguien, o que yo he querido seguir a alguien, o alguien me motivó. No, algo extraño, pero es por ahí. ¿Tiene Polo bibliotecas? Bueno, de verdad que yo estudié en Polo hasta el 8º curso. Pero tenía bueno, biblioteca no tenía biblioteca, vamos a decirlo así. No había biblioteca. Realmente la situación en Polo, para alguien que vivía en ese momento en Polo, era muy difícil, porque inclusive en Polo la luz llegó en la década del 70. Yo tenía unos amigos que te puedo decir que bebían mucho romo, porque yo no bebía, pero ellos bebían mucho romo. Eran nietos de Marco Peña. Eran cafetaleros. Sí. Se mudaron cerca inclusive de mi casa en Barahona. Hicieron una factoría. Y era un señor que no tenía formación académica, pero era muy inteligente. Tenía un juicio muy inteligente. Y Marco Peña tenía una inteligencia natural para los negocios. Sus hijos sí estudiaron. Hubo uno que estudió medicina. Sus nietos estudiaban ingeniería, me parece que en la UCE de San Pedro. Yo perdí el tiempo, pero sí que bajaban. También conocí a Peña Rubio, que era o es un gran amigo mío. Siempre he tenido muy debilidades con Polo, y te pregunto si no existe hoy en día algún tipo de biblioteca, porque ¿cuántos jóvenes estarán en Polo con el potencial que tú tienes? Porque una gente que haya escrito 11 libros tiene un potencial, porque la literatura nace de otra literatura.
hay que leer. Entonces, ¿de dónde te vino si no había biblioteca en Barahona? Te fuiste de octavo curso a estudiar a Barahona, me imagino. El primero en Cabral. En Cabral. Sí, el segundo y tercero. Y el colegio universitario en Barahona. En Cabral había muy buenos profesionales. Yo nunca vi una biblioteca en Cabral, ni siquiera en el ayuntamiento, pero sí sé de muchos profesionales buenos que tenían. Y había muchas historias que contar, no solamente en Cabral y en Barahona. Mi pregunta es lo siguiente, José. ¿De dónde sacas tú tus historias? Bueno, en Polo realmente no había mucha posibilidad. No sé si ahora mismo exista alguna biblioteca, pero tú sabes también que las bibliotecas, en vez de crecer, han ido disminuyendo, Sí, tú lo claro, sabes. claro. Entonces, realmente a mí me parece extraño también, porque en Polo tú no tenías posibilidad de leer esos buenos libros que tú has leído, que yo lo estoy leyendo ahora. Y en Polo lo que más uno encontraba eran paquitos, o esa novela, esa vaquerada, o escuchar por la radio a Calimán. Yo lo oía, déjame Sí, decirte a que yo... Calimán, que en Paquito, tú sabes que Calimán eran paquitos muy especiales, eran muy instructivos inclusive. Y básicamente, salvo los libros que uno podía leer en la escuela, y yo recuerdo, por ejemplo, un profesor, Pancho, que sí, ese todos los días iba con un pensamiento de ella, todos los días. ¿En Todos los Polo días o en Cabral? en Polo. Él era de Cabral, pero Pancho fue a Polo y se quedó por ahí. Entonces un hombre muy versado en la parte gramatical, y él todos los días iba con un pensamiento, sea de Juan Pablo Duarte, de cualquiera, y eso es lo que yo más recuerdo, lo más cercano a la literatura. Tú Y, sabes perdóname que te interrumpa, habían dos personajes. Yo era jovencito, pero ahora que recuerdo, dan para escribir historia. Había dos hermanos que eran policías de tránsito y luego se pasaron a ser policías. En Cabral estaba Calino Carino, sí, y en Polo estaba Coco, que Coco inclusive compuso una canción en esa época para las cabraleñas. sí, cabraleño vieja que era. Mujeres como tú se encuentran encuentran donde quiera. Sí, sí. Entonces, los dos te dan un personaje, porque Calino, recuerdo yo una vez, estando yo ya en el gobierno, muy jovencito, por cierto, agarran un camión en la frontera y Calino era el jefe de puesto. Pues Calino servía de juez también y lo soltaba y manejaba. Muy conocido, Sí, con mucha habilidad, sí, Carino. Sí, manejaba sí. muchas situaciones y no maltrataba a la familia. Era un raso que llegó a coronel y era muy querido en una época difícil, porque era la época de los 12 años de Balaguer y luego en los últimos años de Balaguer, Calino era querido por todo el mundo porque no maltrataba, le buscaba la manera. Sí. Y Coco era un dandy, era un individuo. Mira, que yo no lo recuerdo a él como militar, sí lo recuerdo como bohemio, como artista. Pero mira, vamos a seguir hablando de eso en la segunda pauta, que ahora vamos a una pauta comercial. Pero continuamos con Letras de Café.
Te preguntaba si dentro de tus cuentos no aparecen personajes de Polo. Sí, sí, precisamente hay uno ahí que aunque no le llamo por su nombre, pero sí hay un cuento que es precisamente de un personaje muy conocido de Polo, que siempre decían que tenía un bacá, ¿eh? y, Todos tenían un y los bacá. niños le teníamos Miedo. terror, inclusive entrar en sus propiedades, que eran las propiedades que más bonitas estaban y que el café florecía tan hermoso. Y yo es que tengo ahí algo escrito. Y entonces la gente decía que era que el bacá de él le robaba las flores A los otros. a los otros. Oh. y, y mira, y coincidencialmente, la finca de él, Siempre frondosa. florecida, café hermosísimo, esas flores blancas, una cosa extraordinaria. Sin embargo, después, ya uno un poquito más grande, sacaba conclusiones. Lo que pasa es que él le daba mantenimiento a su finca y la abonaba, y el otro no. Entonces lo lógico es, si tú le echas alimento a dos animales, a uno no le da El alimento, otro, y otro sí, el otro está gordo y robusto. Sin embargo, uno se quedó con eso y le tenía miedo. Inclusive él iba a la finca y llamaba a la gallina, cu, 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 y uno creía que era el bacá. ¿Entiendes? Y si uno oía eso, ya tú sabes. Se iba. Y yo tengo un cuento precisamente de esa parte y otros más. Yo iba a la finca. Escúchame, los poleros que seguro me están escuchando, Sí, de seguro que saben a quién me estoy refiriendo. Yo tengo una amiga, una doctora, que por cierto es muy amiga de mi mujer, de Polo, que es polera. Y me imagino que este programa le va a gustar porque hemos hablado mucho de polo. Ahora, el polo de hoy no es el polo que nosotros vimos, el polo de hoy ya es diferente. Cuando yo llegaba a La Ullama, yo veía un pueblo triste. Hoy Polo es diferente. Y una cosa que sí me extrañaba, que me imagino que tú lo viviste, los sábados en el mercado. Los domingos. Los domingos. Eso era una cosa del otro mundo. Eso Uno no podía caminar. Ahora me dicen que no, que está más suave. Pero en la época de nosotros, bajaban de Haití. Sí. De todos los lugares. De toda la zona, Barahona, Neiva, de todos esos lugares iban el domingo a Polo. ¿Por qué se perdió eso, José? El mercado continúa, pero ya según las informaciones que tengo ya un poquito más reducido. No sé, tú sabes cómo van las cosas cambiando. Y inclusive no era solamente a vender productos alimenticios, sino era de todo, ropa. Y de todo, sí. Y en verdad no sé, pero para los que no han escuchado de Polo, es bueno decir que Polo, el clima de ese tiempo era un clima fuerte, un frío extraordinario. Cuando yo hablo del sudor de sí, me estoy refiriendo en el poema a la gotita que destilaba el zinc del frío. Sí, yo lo entendí. Y hay algo, yo sé que tú lo entendiste, pero hay otros que quizás no lo entienden, porque un clima muy, muy bueno, e inclusive yo y mis hermanos nos bañábamos, era en eso de las 2, a las 3 de la tarde. Después de ahí, el único que se bañaba a cualquier hora de madrugada era mi papá. Pero nosotros, si pasábamos y no nos bañábamos. Inclusive, mira, esto podría ser una exageración. Nosotros teníamos una propiedad en la Silesta, que es que eso es cerca de Riquillo. Ahí la neblina todavía casi a las 12 del mediodía uno casi no veía con la neblina, al mediodía. Nosotros teníamos vacas por ahí y nunca le dimos agua, porque la hierba amanecía húmeda
no era como mata de maíz, que había que llevar las reses al río Mata de Maíz a beber cada 2 o 3 veces a la semana. Sin embargo, en la isleta nunca le dimos agua. Y una vez, cuando mi papá decía que íbamos para la isleta, eso era la tortura más grande. Un día yo me puse 2 camisas, 2 chaquetas como esta y una tolda. Tú sabes, tú debes saber, en el Cibao le llama otra cosa, una tolda, que son sacos añadidos para poner el café a secar. A secar. Sí, y aún así, mira el frío, y cuando uno se apeaba del muro, era encolvado, y los dedos uno no sentía el alambre, es decir, del frío que hacía en esa zona. Ya ahora me imagino que las cosas han cambiado, porque tú sabes que también en eso ha cambiado el tiempo. Yo fui, como te dije, hace 4 semanas y estaba en 17 y 14. O sea, el frío era un frío muy, muy, para nosotros, o sea, una temperatura muy agradable. Lo que sí, y esto es fuera de literatura, pero esto es literatura, porque hablar sobre lo que acontece en las regiones, en tu patria chica, es lo que mueve la literatura. Correcto. García Márquez no salió de Aracataca, casi su historia estaban en su pueblo. Mario, y se hizo famoso por ahí. Mario nunca salió de su región. Y escuché una vez a un escritor que para hacerse internacional había que escribir sobre los pueblos de uno, porque al final la literatura es parte de la vivencia de uno. Cuéntame, José, ¿qué significa para ti Polo en esa vivencia de los últimos años? ¿Tú sigues viviendo allá o pensando allá, aunque no visite, o simplemente te olvidaste del sur? Bueno, mentalmente yo estoy conectado siempre con Polo, siempre pensando, y como te digo, cada vez que escribo algo de Polo yo tengo. Además, mi esencia viene de ahí, y mis recuerdos desde niño, eso es inolvidable, aunque uno no va mucho a Polo, porque ya los familiares de uno, mi papá, mamá, emigraron a Barahona, claro, ya no están vivos, en paz descansen. Y entonces ya uno pierde un poquito. Los amigos contemporáneos también están aquí. Sí, Yo voy eso. a Polo, y como yo siempre le digo a la muchacha, yo saludo a fulano, y fulano, y después ya yo no sé a quién más. Voy por la zona donde yo vivía, doy una vuelta en los fondos y saludo a unas cuantas gente. Ya después de ahí ya porque la mayoría de los contemporáneos, no todos, hay gente todavía que uno están allá, pero que no se encuentra con ellos. Y uno viene, pero ese sentimiento, yo siempre menciono a Polo. Siempre menciono a Polo porque me siento orgulloso, como dicen, yo me siento polero. Y nunca voy a olvidar, porque mis raíces vinieron de ahí, y mi esencia como escritor también, a pesar de las dificultades en el área literaria que tenía, pero quizá también eso me ayudó a yo salir de ese letargo que tenía para ser lo que soy hoy. Quisiera preguntarte, José, antes de entrar a la parte final, que quiero hablar de tus últimos libros que vas a poner a presentar. Y quiero brevemente que me digas, ¿cuáles han sido tus escritores favoritos en los últimos años? Fíjate, vamos a decir que mi escritor favorito es Juan Bosch.
porque empecé a leer sus obras y empecé a leer sus cuentos, que me gustan bastante. Y básicamente, y en los últimos tiempos, yo estoy escribiendo, leyendo libros y escribiendo análisis de lo mismo, como en el caso de Ana Karenina, de León Tolstoy, la cual hice dos trabajos, 2 artículos, ensayos sobre esa obra. Realmente un gran escritor, me gusta cómo escribe. También hice 2 análisis de 2 cuentos. El cuento de cuánta tierra necesita un hombre. Ay, ¿de quién es? Tolstoy, de de Tolstoy. Sí, un excelente, León Cuento. Tolstoy, excelente cuento. Y La riña del huevo, que también está en acento.com. Y bueno, también en este caso de Emma Bovary, son 2 obras con cierto parecido. También hice un análisis sobre los 4 amores de Emma Bovary. Bovary. Sí, que también estoy haciendo, que quizás podría ser mi próximo artículo, una relación entre esas 2 obras de León Tolstoy, Ana Karenina y Emma Bovary, que son 2 obras que tratan el mismo tema. Y entonces, básicamente, pero yo diría que Juan Bosch, García Márquez también es un autor que he leído unos cuantos libros y me agrada, me gusta como escribía. Cuéntame de tus últimas obras. Las últimas obras mías, vamos a aquí decir que las últimas, porque están casi juntas. Aquí tengo 2 libros tuyos. Sí. Mira, este libro, Hacia dónde sea llegar, que quizá aquí no se escribe mucho, que son frases, son reflexiones son 103 reflexiones. Ese fue uno de los libros. Y bueno, Olor a ti, que es un libro de poemas. Pero hay un libro que yo quisiera por lo menos que se viera, que es el libro más revolucionario, que es Espermatozoide con inteligencia artificial. ¿Pero de dónde? Es un libro de cuentos, que tiene cuentos que tienen que ver. Espermatozoide con inteligencia artificial. ¿El gato de quién? Con la inteligencia artificial. ¿Quién es el editor del gato? Él es Rodolfo Báez. Tú seguro lo conoces. Está en Estados Unidos ahora mismo. No lo... Hay varios cuentos que tienen que ver con inteligencia artificial, otros son cuentos normales. Aquí hay, ¿dónde lo imprime? Aquí en Conadec. En Conadec. Hay uno en Conadec, hay otro en Bugo. Déjame decirte que Conadec se ha convertido en la editora de los sureños. Sí, sí. Y es verdad que Andújar es del sur también. Sí, es sur, sí. Y él es de Quitacoraza, pero él vivió mucho en Barahona. Yo le conozco de hace muchos años. Él vivió en Barahona. Sí. Pues mira, yo quiero felicitarte por tus 2 nuevos libros. Sí. Creo no, se van a poner a circular el 25 de febrero. Sí. En la Centro Cuesta del Libro a las 6:30 de la tarde. Y ahí estaremos acompañando a José Espinosa en estos sus últimos libros de este año, porque José es un escritor prolífero que escribe no solamente novela, cuento, poesía, y ahora vemos que también incursa, su primer libro fue de reflexiones, ahora también vemos que también existe un libro de reflexiones en prosa. Por lo tanto, yo quisiera, antes de despedirte, felicitarte y decirte
que me siento muy orgulloso de tenerte como amigo, como escritor. Aquí, por ejemplo, escribir tu propia historia. Tienes en tus manos tu proceder y tu destino. Eres un escritor de sección. Cada día estás escribiendo una historia que repercutirá a lo largo de toda una vida. Lo que quiere decir, José, es que esto quizá son 103 reflexiones, pero también que nos sirven a todos, a los escritores, al joven que carga su mochila, a la mujer que se levanta temprano. Por lo tanto, quisiera, por favor, un último mensaje a la teleaudiencia que te ve y Sí, que te sigue. sí, bueno, los libros que vamos a poner en circulación son estas dos novelas, que es La Quinta Coincidencia, y Waldo en el mundo que quiso vivir, que es el último de una trilogía que va a ser, ya como tú dijiste, encuesta. Y no, agradecerte por esta oportunidad que me ha dado para interactuar con la gente y con los escritores y que hayas rememorado mi pueblo de Polo. Bueno, aquí estaremos. Señores, nunca deje de leer. Lea cada día, porque la vida es corta y para poder vivir más, lea. Hasta el próximo. Entonces, ¿no recuerdas tú esos dos personajes de la época? Sí, sí, me recordaste a Calino. Frank Coco sí, porque como lo seguíamos con Cabraleña y Vijaquera, y también él pegó otro. Hundida, quiero verte en un fango. Ese no lo... Hundida, por tu mal proceder, porque quiero que sepas que de mí no se burla ninguna mujer. Eso. Entonces yo te digo que esos dos personajes Sí. debe de motivarte porque son personajes. Había otro en Cabral. Había un personaje en Cabral que también daba para, para una novela o para un cuento. Eran dos personajes que era Bachalo, que era un hombre que hablaba mucha mentira y Me suena Bachalo. llegó un momento que decirle a otro, tú eres como Bachalo, era decirle, tú eres mentiroso. Sí. Y había otro personaje que tenía un bar, el bar de Pabilo. Pabilo. Sí. Eran personajes. ¿De dónde se Correcto. alimenta la literatura tuya? La literatura mía se alimenta de la parte social, siempre de parte también de la vivencia de uno como ser humano. Y hay otras que me han surgido, que es como la parte de ficción, quizás en esas elucubraciones que yo tenía, pues yo siempre he sido tímido, pero antes Era muy más. tímido, al extremo. Y quizá en esa búsqueda de sobrepasar ese estadio en que yo me encontraba muy, muy difícil, comencé a leer algunos libros y a escuchar radio, televisión y a pensar cosas. Y quizá eso me ayudó bastante a entrarme a algunos temas de alguna gente que creen, algunos me han dicho que creían que yo era médico, porque en los libros míos ese trato mucho los temas médicos y también los temas tecnológicos de la tecnología de punta, quizá mucho antes de estar de moda la inteligencia artificial. Pero sí, muchos de los temas míos se concentra en la parte social, en el ente humano y en lo que es el ser humano y su forma de
de ver las cosas que a veces a uno le choca en las partes también de la cultura nuestra y la sociología del ser humano. ¿Nunca te ha llamado la atención hacer una historia local de tu pueblo? O sea, alguna novela, algún cuento eh, traída de tu vivencia en Polo o en Cabral. Sí, yo tengo de Polo vivencia. Por ejemplo, era muy miedoso con la oscuridad. Bueno, Polo, Y en la luz Polo, no iba mucho. aparte de que no había luz, pero aún con luz, en Polo siempre fue muy oscuro porque uno caminaba entre cafetales y en diciembre uno no veía la La palma de las palma de la manos, no se la mano. veía. Y yo tengo un cuento sobre eso, tengo otro más de una situación que pasó con una vaca, un toro y una vaca, ¿verdad? Un toro buscando satisfacer sus Necesidad. necesidades y no podía, entonces hubo una situación, yo hice un cuento sobre eso. Y quizá otras cosas más. Bueno, en este libro, sí, también hay parte de la historia de esa que yo viví en Polo. ¿Conoces tú la lanza Sí, aunque no, de verdad que no fui mucho a la lanza, pero sí. y Matamaíz? Mata de maíz, ¿no? Por ahí que mi papá y mi abuelo tenían la finca. Mata de maíz era el río Mata de maíz, eso era como mi casa, porque Pero, nosotros teníamos obligatoriamente que pasar por ese río. ¿Sí? ¿y nunca te llamó la atención escribir algo? Mira, los filósofos, tanto Goethe como Humboldt, son dos filósofos del siglo XX a principio, que hablan sobre la naturaleza. Encontraron en la descripción de la naturaleza la manera de expresar la poesía. Ambos establecen que escribir es mirar, observar, y describían el modo como la naturaleza se encontraba con el hombre, a tal grado que esos filósofos establecieron que el hombre era parte de la naturaleza, y es cierto, podían sentir y ver. ¿Nunca te llamó la atención describir esos paisajes maravillosos que tiene Polo? Porque en la época que uno salió de Polo, que yo recuerde ir a ver cómo se devolvían los vehículos. Tengo un amigo inclusive una vez que cuenta él que se paró a orinar en ese espacio y ve que el vehículo se va para atrás, se fue corriendo, porque Sí. los vehículos antes no eran como hoy, que hoy tienen, ahí lo que subían eran camionetas con cloche, Sí, mecánica, sí, mecánica, sí, no, transmisión no, mecánica, no era sí. de que con Automática, automático no. ni nada de eso. Yo me acuerdo que yo subía a Polo y eran con camionetas difíciles, habían, no me acuerdo yo cómo se llaman esos muchachos, sé que el papá era pastor, pero tenía una finca en Polo y en el Naranjo, y íbamos a buscar toronja y traíamos sacos de toronja, Eso era abundante. que eso era abundante, Y que ahora me dicen que prácticamente no existen. hace 4 semanas me pasé un fin de semana en Polo, me fui quería ver esa experiencia. Yo debería de tener como algunos 30 años que no iba a Polo. Wow. Me llamó mucho la atención cuando voy entrando y encuentro un túnel prácticamente Hermosísimo, sí, sí, hermosísimo. sí.
Me extrañó, me llamó la Un atención. un túnel de árboles. De árboles. Sí. Y luego me fui a la casa de Carlos Altuna, que fue donde me quedé, y vi toda la bahía. Y vi cómo la noche llegó con una neblina que la cubría. ¿No has escrito tú sobre nada sobre eso? ¿O tiene este pobre baraunero que decirte? A ver si te anima. No, sin embargo, Polo ha sido fuente de mi inspiración. Ya dejé que escribí algunos cuentos y es muy difícil que en un libro mío no haya algo que rememore a Polo. Inclusive tengo un cuento de Mate de Maíz. Es un cuento, no, un poema de Mate de Maíz, aunque no está en un libro. Y fíjate, yo tengo este poema, si tú me permites, Claro, puedo si leerlo. esto es literatura Se pura. llama Mis poemas. Yendo por donde tú dices, mis poemas están influenciados por un pasado que viví, sesgados por la mezcla de la vida campesina, por esos campos estancados de esperanzas. Brujas, zánganos y bacaces vistieron mis recuerdos intangibles con el polvo oscuro de la muerte. Mis poemas vagan por las prosas preñadas del sudor del zinc, por las ropas dormidas en los clavos, por el olor a frío derretido en neblinas, por mi piel salpicada por los ojos esmeraldas de la naturaleza. Mis versos son recuerdos montados en el fuego de la lámpara humeadora que rasgaba el vestido de la noche para parir un haz de claridad. Se deslizan mis versos por las sendas angostas y las montañas escarpadas, por las reses, por los ríos escabullidos entre las rocas, por los mulos cargados de café, por los recuerdos del sudor derramado, por los diciembre que no llegaban y los eneros vestidos de esperanza. Aquí hay poetas que me escriben un poema así, ¿eh? Ese es un poema muy sureño. Sí, sí. Porque hablar de Bacás o Acase, hablar de brujas de zángano. Y de zángano. Yo tengo un cuento de los 13 cuentos supersticiosos del sur, que la escena ocurre en Polo, en una de esas casas, en la casa de Antonio Méndez, por cierto. Ocurre ahí, entre una historia de amor entre una hija de un árabe y un baraonero, y ocurrió ahí. Y es la historia de un sureño que fue a trabajar como dependiente en un almacén de provisiones en Barahona y se opuso y se mudaron para Polo. Lo que te quiero decir es que el sur está inmenso de historia, pero nosotros no la vemos. Ahora mismo hablando contigo, hablamos de tres personajes, Calino, Coco y Pabilo. Sí. Pabilo era un personaje muy propio Pabilo. Y de Bachalo también. Sí. Pero así en Barahona tú te encuentras con muchos personajes que son literarios. Yo acabo de escribir un poemario completo solamente de varios personajes, pero el principal es Diablo Viejo. Diablo Viejo se convirtió para mí en un personaje prácticamente mitológico. No sé si lo llegaste a conocer. No. Pero lo he oído, sí. Pero Diablo Viejo era un personaje. Y en esos personajes, de eso es que se nutre la literatura, José. La literatura no es más que un juego entre la imaginación y la palabra. Y eso es lo que le da forma a lo que un grupo de intelectuales hemos creado un término que no es de ellos, porque
Al final yo lo investigué y lo usó Ortega y Gasset en la literatura española, la sureñidad. Ya, sí, sí. La sureñidad no es un término Nada. propio nuestro. Nosotros nos hemos apropiado de ese término, de la sureñidad. Pero la sureñidad es lo mismo que Ortega y Gasset describía del hombre del sur. A nosotros no hace falta eso. ¿Sabía que no hace falta una descripción del hombre y la mujer sureña? Yo he tratado de ver cómo hacemos un congreso, pero ni eso hemos podido hacer, porque cuando se lo plantea un grupo, el otro grupo quiere hacer otra cosa, entonces no puedo hacerlo. Pero debemos de describir la sureñidad como la característica propia del hombre del sur. Octavio Paz pudo hacerlo con el mexicano cuando escribió Laberinto de la Soledad, cuando estaba como diplomático en Estados Unidos, describió el mexicano y el mexicano se siente así. Y solamente hay que escribir, porque escuchándote me doy cuenta que tu literatura hay un reflejo del sur. Sí, así es. Entonces, en ese reflejo que te encuentra, que te ve, que están en tus textos, los personajes o tu novela se desarrollan en algún lugar en el sur. Bueno, primero en este libro que es Héroes en tiempo de coronavirus, aquí yo tengo, recuerdo ahora, un par de cuentos. De cuentos que son originarios de Polo. Pero eso vamos a darlo en la última pausa, que ahora entramos a la segunda pausa de la parte final de Letras de Café. Hoy tenemos, señores, un escritor sureño, un baraunero del municipio de Polo. Tenemos a José Espinal y también vamos a hablar con él los últimos libros que va a poner a circular. Nos vemos en breve.